Bueno, buenas tardes y buenos días para algunas personas. Ya que estamos de diferentes partes del mundo, le damos la bienvenida a nuestro encuentro, nuestro webinar sobre convivencia en paz. Hemos decidido esta fecha justamente porque hoy es el Día Internacional de la Convivencia en Paz, que queremos hacer un poco de ruido, hacer un poco de eco también nosotros, ¿verdad? Desde nuestras experiencias, desde nuestros puntos de vista, desde cómo nos sentimos, cómo vemos esto. Entonces, em, es más o menos eso lo que queremos buscar con este webinar. Queremos dar la bienvenida a todos los que se están conectando, también a nuestros panelistas, María Hidalgo, Inmaculada Gabaldón, a Jimena Dávila. Tenemos dos de España, una de Chile, que hoy vienen a contarnos un poco desde su experiencia cómo llevar a cabo un poquitito esta convivencia en paz. La convivencia en paz que hoy se conmemora viene a ser un poquitito unos objetivos que están impuestos o están puestos dentro de la ODS, viene a ser el número 16 de nuestra agenda, por decirlo de esa manera. Se busca abordar un poco desafíos, oportunidades, buscando siempre la promoción de la paz, la justicia y también el fortalecimiento institucional en nuestras sociedades. Se exploran las diferentes dificultades que se enfrentan los seres humanos para poder mantener una convivencia pacífica, así como también las culturas que han alcanzado un alto nivel de entendimiento en la resolución de conflictos con respeto sobre todo, siempre basándonos desde el punto del respeto. Además, dentro de este webinar, de este conversatorio, queremos analizar algunas palabras que quizás escuchamos varias veces, pero no lo analizamos como tal, como por ejemplo compasión, inestabilidad, también puede ser un poco de bondad, puede ser un poco de misericordia, crueldad, y también nuestro tema principal en este caso que es paz o enemistad. Vamos a buscar un poquitito reflexionar esas palabras que son valores que predominan en nuestra sociedad y tratar de entender un poquitito cuáles serían esas causas de esas palabras. Finalmente, vamos a cuestionar un poquitito la posibilidad de alcanzar la paz y cuáles serían algunas estrategias que podemos utilizar para poder lograrla. Entonces, sin extenderme un poquitito más, vamos a dar inicio. Voy a presentarles a María Hidalgo, licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y máster en Migraciones e Interculturalidad por la Universidad Autónoma de Madrid, máster coach por la Federación Internacional de Coaching Ontológico y facilitadora de proceso corporal integrativo. Lleva una experiencia de 10 años en creación, liderazgo y gestión de equipos, Oxfam, Intermon. Desde el 2013 trabaja desarrollando el potencial de las personas a través de procesos de coaching individual y grupal, formando y facilitando de esa manera procesos en empresas y organizaciones. Apostando por el equilibrio personal del planeta, guía baños de bosque uniendo coaching y naturaleza. Colabora con el programa Sin Atajos de Radio Nacional de España, donde mensualmente habla de la conexión del ser humano con la naturaleza y cómo potenciar a través del cuerpo. También les presento a Inmaculada Gabaldón, abogada, especialista en procesos colaborativos y mutuo acuerdo, directora del espacio Confluere, gestión de conflictos y desarrollo humano integral, directora de mediación, una entidad formadora acreditada por el Ministerio de Justicia de España, gestora de conflictos, máster universitario en mediación, inscrita en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia de España, instructora de prácticas restaurativas, facilitadora de procesos restaurativos, coordinadora de parentalidad y socia de ANCOPA, coach senior, coach ontológica, coach generativa, coach con PNL, coach primordial, máster en desarrollo personal y liderazgo y otras experiencias más.
Ahora pasamos con Jimena Dávila. Jimena Dávila es creadora, docente, relatora e investigadora en biología cultural. Sus investigaciones se centran en procesos de acompañamiento, de transformación cultural. En su experiencia profesional ha colaborado en procesos con organizaciones públicas y privadas, tanto en Chile como en el mundo. Es además creadora del arte y ciencia del conversar liberador, realizando sus quehacer desde el estudio de la comprensión del origen del dolor y sufrimientos humanos, así como de los procesos de generación, realización y conservación del bienestar individual y colectivo. También está como cabeza o como persona representante, dueña de una entidad denominada Matrística, con quienes también la fundación últimamente estábamos trabajando muy de cerca. Así que bienvenidos a todos. Queremos empezar y dar inicio un poquitito a nuestra actividad. En este caso empezaríamos con nuestra primera pregunta para Inmaculada Gabaldón. ¿Qué dificultades tienen los seres humanos para mantener una convivencia en paz? Bueno, en primer lugar, quiero dar un cordial saludo, ¿no?, a todas las personas que nos acompañan y dar gracias, ¿vale?, a la Fundación Torres y Prada por la organización del evento. Estoy encantada de compartir este espacio con todas las personas que estamos aquí y especialmente con mis dos compañeras, con Jimena y con María. Muchas gracias, Ingrid, por la pregunta que me formulas. Y bueno, en primer lugar, ¿qué dificultades hay? Diría que las dificultades que tenemos, pondría un poco el foco en las narrativas. Es muy importante poner el foco en las narrativas por el poder fundamental que tienen, ¿no?, sobre los seres humanos. Y muchas veces podemos pensar que venimos de una narrativa que todavía está muy difundida, de que probablemente el ser humano, bueno, está esta alternativa, ¿no?, que decía Hobbes, ¿no? Parece que el ser humano el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Y esta es una narrativa que cobró mucha fuerza y ojo, porque dependiendo de la narrativa que tú asumas, obviamente vas a tener un mundo a la vista o vas a tener un mundo muy distinto, ¿no? Lamentablemente creo que se ha influido mucho y actualmente también con la cultura que tenemos, o sea, me parece que una dificultad tremenda, fundamental, sería la cultura en la que estamos viviendo y nos desarrollamos. Creo que es una cultura que de plano niega nuestras necesidades humanas, niega nuestra humanidad. Es una cultura, creo que no digo nada nuevo, es de todos sabidos que, pero creo que no enfatizamos suficientemente lo primordial que es esto, lo fundamental. Es una cultura individualista, es una cultura materialista, es una cultura de desconexión absoluta, es una cultura que instrumentaliza a las personas, a las relaciones, incluso a la Tierra, al planeta. Y bueno, es una cultura basada en el individualismo y en la competencia. Y claro, pues con esta narrativa y con esta cultura que tenemos, pues obviamente va a ser muy difícil que podamos, por más que haya muchísimas personas también siempre luchando por la paz, porque si no, yo creo que ya nos hubiéramos extinguido hace mucho. Hay muchísimas personas luchando por la paz y bueno, creo que esta sería la dificultad máxima y cómo poder transitar a una cultura de la colaboración, ¿no?, a una cultura de paz, a una cultura de poner en el centro la humanidad, rescatar nuestra humanidad y darnos cuenta de que si los seres humanos hemos sobrevivido y hemos evolucionado y hemos llegado al punto en el que estamos, ha sido justamente a través de la colaboración entre nosotros y que nos demos cuenta también de que la humanidad
no quiero alargarme mucho, pero hay una frase hay una anécdota que a mí me encanta, cuando le preguntaron, por ejemplo, a Margaret Mead, que es una antropóloga conocida, cuando emergió, ¿no? Cuando pues, primeramente la humanidad, propiamente dicha, con lo humano, ¿no? Pues parece que nos vamos a remitir como a algún vestigio, no sé, a algún utensilio, alguna vasija o alguna cosa así. Y ella fue muy clara y me parece que esto habla de lo que verdaderamente supone ser humano. Ella dijo que el primer indicio de la aparición de la humanidad era el hallazgo de un fémur fracturado que había sido consolidado nuevamente. Y esto nos habla de que esto lo que supone, obviamente, hace miles de años, cualquier individuo humano que hubiera tenido el fémur roto estaba abocado, por supuesto, a la muerte porque no podía desplazarse y no podía cubrir ninguna de sus necesidades vitales. Esta anécdota tan bella, ¿no? de Margaret Mead nos trae una cosa fundamental que yo considero para la cultura de paz, que es rescatar nuestra humanidad y darnos cuenta que la humanidad surge en relación necesariamente y además en el cuidado. O sea, no en cualquier relación, sino en una relación de cuidado. Mm. Una relación de cuidado. Esta sería mi primera aportación. Sí, Genial, muchísimas gracias. quiero escuchar a mis compañeras Muchísimas también. gracias. Vale recalcar nuevamente, ¿verdad? La gente que va ingresando que este conversatorio es desde el punto de vista de cada uno, cómo uno ve cuáles serían esas dificultades. Entonces, ¿qué dificultades tienen los seres humanos para mantener una convivencia en paz? María Hidalgo. Yo, desde mi experiencia, desde lo pequeño, desde lo cotidiano, no soy académica, entonces a mí me gusta mucho lo pequeñito, lo cotidiano, ¿no? Y hilando con lo que decía Inmaculada, em, estoy totalmente de acuerdo con la narrativa. Vivimos una narrativa de competitividad en vez de colaboración y este hombre lobo para el hombre del que habló Hobbes, que ahora está empezando a ser un poco dado la vuelta, ¿no? Por ejemplo, por Jeremy Rifkin con este maravillosa, ¿no? La civilización empática, con este libro que ya lleva unos cuantos años en las estanterías, ¿no? Y espero que en las cabezas también y en los corazones, ¿no? De hecho, Jeremy Rifkin habla del homo empathicus, ¿no? En vez de Homo sapiens, habla del Homo empathicus y cómo la empatía nos ha traído hasta aquí como civilización, ¿no? Para mí, la dificultad para la convivencia en paz está en la separación. Está en la separación del otro, que es lo contrario de la empatía. Está en la falta de amor, principalmente. Y em, en esta mirada de separación con respecto a la otra persona que está conmigo y que la miro como si fuera mi competidor en vez de un aprendiz como yo, ¿no? Para mí la mirada del aprendiz ante la vida es fundamental. En la medida en que adopto la humildad, en la medida en que me reconozco como aprendiz de la vida constante, soy capaz de rebajar mi necesidad de demostrar que sé más que nadie, que estoy por encima y estoy mucho más abierto a la posibilidad de que la otra persona me aporte y construyamos juntos, ¿no? Entonces, para mí una de las dificultades para la convivencia en paz es la separación. Y la otra, bueno, por otro lado, la separación, la mirada del sábelo todo o del no querer reconocernos como aprendices de la vida. Y también me parece que una gran dificultad para la convivencia en paz es el miedo al sufrimiento. Creo que el sufrimiento, principalmente el miedo al sufrimiento, hace que nos pongamos en una posición muy defensiva con respecto a los demás, ¿no? Entonces, el no dejar espacio al otro, el no confiar en el otro, el no poder descansar, esto que decía Inmaculada tan relevante de los cuidados, ¿no? El no dejarse cuidar, el no poder cuidar, creo que genera semejante tensión que es muy difícil poder vivir en paz y generar convivencia en paz a través de ese miedo, ¿no? Al sufrimiento
miedo al dejarse confiar en el otro, ¿no? Bien, perfecto, muchísimas gracias. Ahora pasamos con Jimena Dávila, nuevamente la misma pregunta ahora. ¿Qué dificultades tienen los humanos para mantener una convivencia en paz, desde tu punto de vista? A ver, tomando lo que he escuchado, Inmaculada dice que lo central está en la narrativa, cosa que también María apoya al respecto. ¿Y qué es la narrativa? Es aquello que nos contamos, es aquello que nos cuentan. em, es interesante mirar la narrativa. Y dependiendo de la narrativa en la que yo me sumerja, voy a generar el mundo que vivo. Y podemos decir que la cultura es una narrativa o es más que una narrativa. ¿Qué es una cultura? Voy a partir por una frase que yo acuñé cuando empecé a trabajar con el doctor Maturana, que de ahí sale todo lo que tiene que ver con matrística y la biología cultural, que yo me di cuenta en mis conversaciones que todo dolor y sufrimiento por el cual se pide ayuda relacional es siempre de origen cultural. Fíjense que ahí ocupo un cuantificador universal, el siempre. O sea, no deja espacio para otra cosa, es siempre. Y a propósito de lo escuchado por Inmaculada de María, darnos cuenta que cuando hablamos de la cultura, hablamos como de una cultura ya, fuera de mí. Sin embargo, yo genero, realizo y conservo a esta cultura lineal causal también. Yo soy parte de esta cultura. Entonces, cuando hablamos de una cultura ya como que pasara a una película fuera de nosotros, somos nosotros, cada uno de nosotros los que realiza, conserva y genera la cultura que vive. Entonces, cuando hablamos de cultura, ¿de qué estamos hablando? Como para ir sacando capas a la cebolla. Estamos hablando, vivimos y convivimos inmersos en conversaciones. Y esa trama, esa red de conversaciones conforman la cultura que vivimos. Salimos del útero biológico al útero cultural. Yo le puse así como que es un útero, claro, salimos del útero biológico, donde está ahí con la mamá, y a lo que podría ser el útero cultural. Sin embargo, nos encontramos con un modo de vivir centrado en competencia, en busca del poder, el control, y aprendemos más bien a dialogar, que es el encuentro del logo, de la razón, no aprendemos a conversar, que es ese danzar juntos. Porque no, y aprendemos ese dialogar y no nos escuchamos, nos hemos deshumanizado, nos comunicamos de manera deficiente, no como coemocionamos con las personas, porque no lo hemos aprendido en este útero cultural. Nacemos como seres vivos, hemos nacido en la confianza de ser amados, de ser queridos. Nuestra ontología constitutiva es la de ser seres amorosos. Si ustedes toman un bebé en brazos, el bebé se acopla a sus brazos y si son más chiquitos a sus manos. Si ustedes abren sus manos, lo dejan caer. Es esa ontología constitutiva, estamos hechos, nuestra estructura nos muestra que somos seres que nacimos en esa confianza fundamental, pero vivimos la cultura que vivimos. Venimos para ser amados, queridos, nutridos y no traicionados. ¿Y dónde aparece la traición? En la cultura que vivimos, en la adicción al poder, en la adicción a la competencia, a ganar, a ser mejor que otros. En esto porque esto de la empatía, nosotros con el doc éramos súper, con el lenguaje. La empatía dice ponerse en el lugar del otro. Biológicamente hablando, no nos podemos nunca poner en el lugar del otro. Eso de ponerse en el zapato del otro. El otro tiene su historia, tiene su estructura, tiene la historia maravillosa que cada uno tenemos. Lo que yo sí puedo es dejar aparecer al otro. Y un observador va a distinguir empatía, claro, pero ¿qué estoy haciendo yo poniéndome en su lugar o estoy dejando que aparezca, que es el amar?
sin exigencia, sin expectativas, sin querer cambiarlo. Entonces, las dificultades para la convivencia en paz tienen que ver precisamente con esta red de conversaciones en la que nacemos y estamos inmersos y donde nos vamos transformando. Entonces, esto de hacernos cargo, cada uno de nosotros que yo genero, conservo y realizo, también a esta cultura. Muchísimas gracias. Igual si hay preguntas de la gente que está conectada, pueden ir escribiendo en el chat y luego ya un poquito más adelante podemos ir respondiendo también si es que si dan los tiempos. Bueno, entonces pasamos ahora a nuestra siguiente pregunta. Para María Hidalgo, ¿qué sería necesario para construir y sostener una cultura de paz? Hilando con lo que comentaba ahora Ximena, esta alimentar la cultura desde las conversaciones y esto de encarnar la cultura que todos encarnamos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo desde lo pequeño, desde lo cotidiano para construir y sostener una cultura de paz? Para mí tiene que ver con el cultivo de de la amabilidad auténtica, no del quedar bien o del ser educado, ¿no? Sino de la amabilidad auténtica con uno mismo y con los demás. Tiene que ver con un cultivo de la compasión entendido en el sentido anglosajón, no en el nuestro católico, la compasión desde el compasión. Vivo, conecto con el dolor del otro, ¿no? Que es lo que decía Simen ahora de el concepto de la empatía, de colocarme en el lugar del otro, obviamente es imposible, es suplantar el observador, y esto de momento no lo podemos hacer, ¿no? Pero conectar con el dolor que siente el otro a través de mi propio dolor, claro, si yo conecto con mi propio dolor, puedo conectar con el dolor del otro. Y para mí, esta construir y sostener una cultura de paz tiene que ver con esto, con hacer más grande el corazón y con saber que nuestro corazón no tiene límites, ¿no? Y va desde el cultivo de la amabilidad auténtica, desde lo pequeñito, lo cotidiano, no tiene que ver con, obviamente podemos llegar a los grandes temas, ¿no? Pero tiene que ver con me cruzo con alguien, le puedo mirar a los ojos y le sonrío con la mirada auténtica de reconocimiento de que hay una persona al otro lado que es diferente a mí y honro esa diferencia. No me quedo enganchada en esa diferencia. Y conecto con la mirada porque la mirada y el corazón, sabéis que están totalmente conectados, ¿no? Entonces entro a través de la mirada al corazón del otro y conecto con esa persona. Obviamente no podemos ir, yo estoy pensando en cada día cuando llevo a mi hijo al colegio, ir mirando a la gente a los ojos, y, ¿no? Pero sí que tengo unas conversaciones constantemente, construyo mi vida a través de la conversación. ¿Qué tipo de conversaciones elijo yo para tener con los demás? ¿Qué tipo de conversación elijo con mi familia? ¿Qué tipo de conversación elijo con mis compañeros y desde dónde construyo? ¿No? Desde dónde construyo esa convivencia en paz. Entonces yo puedo elegir constantemente qué tipo de construcción quiero hacer desde lo conversatorio hacia lo interno y hacia lo externo. Cómo me trato a mí, obviamente. Cómo converso conmigo misma, esa conversación privada que es infinita y que muchas veces está llena de basura emocional, ¿no? Cuando dicen, ¿no?, que tenemos unos 60.000 pensamientos al día y no sé si el 90% son absolutamente recurrentes e inservibles casi, ¿no? Porque son de la red neuronal por defecto que va sola. Entonces, también cómo cultivo la conversación conmigo, qué elijo para convivir conmigo. Al fin y al cabo es la relación más importante que voy a tener en mi vida, es conmigo mismo, ¿no? Cómo cuido la relación que tengo conmigo misma, cómo alimento mi corazón con esto, ¿no? Y cómo a través de esta buena relación conmigo, sana, compasiva, que no autoindulgente, que es muy diferente, cómo puedo compartir esta apertura de corazón conmigo con los demás, ¿no? Para mí va por ahí el construir y sostener una cultura de paz. Luego también, no me quiero alargar mucho, pero
yo exploro mucho últimamente lo corporal, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho. Entonces, ahora hay toda una corriente desde hace unos años de vuelta al cuerpo. Yo lo agradezco tanto porque creo que incorporarse, ¿no? Incorporarse, incorporizarse es tan importante para entender la humanidad, para sentirse, para poder abrirse a los demás. Y el poder en esta sociedad tan hiperreactiva y tan acelerada, eh, bueno, tenemos, por ejemplo, ahí la teoría polivagal que nos está ayudando mucho al poder bajar, ¿no? El ritmo, poder sostenernos, poder alimentar aquello que es muy humano, que es descansar, que es no hacer nada, que es no estimularse infinitamente, que es conectar con la naturaleza. Y todo aquello que nos vaya, que nos ayude a poder estar más en nosotros, en el cuerpo, en un ritmo más saludable, también creo que puede ayudar y construir una cultura de paz. Y ya me callo que me enrollo un montón. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces pasamos con la misma pregunta de qué sería necesario para construir y sostener una cultura de paz para Inmaculada. Mm, Bueno, pues en este tejer conversaciones, ¿no? que estamos construyendo, bueno, rescato, claro, 100% de acuerdo en todo lo que estoy escuchando. Nos hablaba Jimena, ¿no? de la importancia de las conversaciones y que al final la cultura humana efectivamente es esto. Y hablando de conversaciones, ¿no? y de respuestas, ¿no? Preguntas, respuestas. Bueno, para mí incluso es importante, hablaba también María, ¿no? Lo importante de lo que yo me digo y de lo que digo a los otros y en lo cotidiano, ¿no? Porque se construye la cultura desde aquí, efectivamente, ¿no? Como nos decía Jimena, desde el aquí y ahora, desde lo que yo pienso, siento, hago en cada segundo a segundo de mi vida, ¿no? Así es como se impacta. Y bueno, para eso me parece fundamental también rescatar la idea de interdependencia para la cultura de la paz, ¿vale? Desde una mirada holística y darnos cuenta, como estamos diciendo, ¿no? Que los seres humanos vivimos en relaciones, vivimos en conversaciones. Siempre que vivimos en relación, tenemos que ser conscientes de que sí o sí estamos impactando y estamos recibiendo impactos, ¿no? A mí me encanta traer ahora mismo a Václavic también cuando decía es imposible no comunicar. Tenemos que ser conscientes de lo poderoso de esta frase, ¿no? Siempre estamos comunicando, siempre estamos impactando, aunque callemos, que nos parece que no impactamos, aunque nos inhibamos, que parece que no impactamos, aunque omitamos pronunciarnos, ¿no? Que parece que no impactamos. Y hay omisiones que son súper dañinas y súper dolorosas, ¿no? Se puede incluso delinquir por omisión. Entonces, esto me parece súper importante y a mí siempre me gusta rescatar como, dado que yo no puedo elegir, ninguna persona puede elegir si voy a impactar o no, porque necesariamente impacto, poner el foco en donde sí tenemos un absoluto poder y de disposición y de elección, que es, dado que voy a impactar, ¿cuál es el impacto que yo quiero tener? Y ahí me voy a las conversaciones, ¿no? A las respuestas, el buscar siempre en todo momento cuál es la mejor respuesta que yo puedo dar a esta persona, a esta situación, a este desafío, no sé, incluso en la relación conmigo misma, ¿no? Me parece súper importante esta idea de interdependencia. Y luego también hay un tema. Hablaba también ahora María de la teoría polivagal que me encanta. Ahora el sábado voy a estar hablando de esto en un taller que imparto. Y volviendo a la cultura, ahora hay grandes voces, ¿no? que están trabajando también el cuerpo, obviamente, y el trauma, y están viendo que vivimos en una cultura traumatizante, o sea, vivimos en una cultura que ya desde el principio
nos genera trauma. Todas y todos estamos traumatizados. Unas personas más, otras menos, depende también de cuál haya sido nuestro entorno, ¿no? Pero esto me lo llevo mucho también al tema de fundamental de la gestión del conflicto, que me parece fundamental aprender a gestionar los conflictos para que haya una cultura de paz. Porque si vivimos en relación, también tenemos que darnos cuenta, no es que vivimos en relación y ahora todo va a ser maravilloso. Bueno, vivimos en relación y quizá todo es maravilloso, pero somos diferentes, tenemos miradas distintas, tenemos intereses distintos y es fundamental que hagamos un espacio nuclear para la gestión constructiva del conflicto. Y también me gustaría, es necesario también que demos un espacio, porque en las relaciones, siempre lo que yo decía antes, no siempre nos estamos impactando. Entonces, ojalá que mi impacto en las personas sea para apoyar su vida y sea para apoyar su florecimiento y su desarrollo. Pero hay veces que sin querer voy a impactar de forma negativa en los otros, ¿no? Entonces, como darme cuenta de esto y hacerme cargo y al propio tiempo también darme cuenta, registrar cuando el impacto de los demás tampoco me está ayudando a mí, ¿no? Y cuál es la respuesta que yo quiero dar a esto. Porque si no somos muy conscientes de esto, va a ser muy fácil, claro que vamos a sentir ira, pero el tema no es sentir ira que apoya la vida, sino qué hago yo con mi ira, ¿vale? Entonces, el tema de aprender que si queremos tener relaciones duraderas, y los seres humanos tenemos afortunadamente relaciones que nos duran y nos acompañan toda la vida, va a haber momentos en los que, aunque sea sin querer, aunque sea con todo el amor del mundo, es posible que nos dañemos. Y cuanto más íntimas sean nuestras relaciones, más grave va a ser el daño que nos podamos hacer. Insisto, aunque sea sin querer, porque no quiero entrar en que hay veces que se hace daño queriendo, creo que ese es otro tema, pero sin querer nos dañamos. Entonces aquí me parece fundamental el tema restaurativo, ¿no? El tema de aprender, bueno, yo soy instructora de prácticas restaurativas y me parece fundamental. Primero, el tratamiento que hacemos sobre el error, porque no admitimos el error con lo humano, con lo cual nos estamos negando la posibilidad de ser humanos plenamente y de equivocarnos y aún de aprender, pero además lo tenemos que negar, lo negamos, con lo cual no podemos asumir la responsabilidad de la equivocación y del impacto a lo mejor negativo que yo he tenido en el otro. Y esto, por ejemplo, puede ser algo tan cotidiano, ¿no? Como nos habla María, de una relación que yo tengo con mi marido o con mi hijo, o puede ser algo llevado al extremo, como puede ser cómo hacemos el tratamiento de los delitos en nuestra sociedad, ¿vale? Cómo tratamos a las personas que dañan, que las tratamos juzgándolas, eliminándolas, apartándolas, excluyéndolas y quitándolas de nuestra visión y pretendemos que salgan de la cárcel rehabilitados. Y creo, este es un tema muy profundo que yo creo que verdaderamente si vamos a hablar en serio de una cultura de paz, tenemos que rescatarlo y tratarlo. Y bueno, mucho por decir, pero de momento lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Entonces ahora pasamos de vuelta a Jimena. ¿Qué, qué sería necesario para construir y sostener una cultura de paz? Uf, tantas cosas por decir que no sé por dónde empezar. A ver, esto de la restauración que decía Inmaculada me parece muy hermoso, muy central, y podemos poner el foco ahí y también podemos poner el foco en la prevención. Y la prevención estaría en cómo se educan los niños y niñas. ¿Cuál es la educación que los adultos le dan a los niños? Porque la educación es transformación en la convivencia. Yo me transformo de niño saliendo del útero biológico al útero cultural, me voy transformando con los adultos que vivo. Entonces, ¿cuánta incoherencia hay en el mundo adulto que el niño la va viviendo como natural? O sea, somos súper incoherentes. O sea, es cosa de prender y ver la televisión y decimos no peleen y hay una guerra al otro lado
del mundo. Entonces, todavía solucionamos las cosas con guerra. Entonces, hay un tema de prevención y la prevención está en el hogar, está en la escuela, en los maestros, en su relación con los niños, de que aprendan un modo de vivir armónico. Ahora, ¿qué sería necesario? Pero hacernos preguntas, reflexionar. La reflexión es un acto en la emoción. Me reflexiono y me cambia la emoción. Una pregunta es, ¿qué conversaciones habito yo? ¿Qué conversaciones habita cada uno de nosotros? ¿Qué conversación habita Pilar, Marcelino, Sedinane, Pedro, que están ahí en pantalla con su... No están ellos porque veo el nombre, no veo sus caritas, pero están. Eh, Porque fíjense que nadie me da amor, nadie me da pena, nadie me da rabia. Gatilla mi amor, gatilla mi pena, gatilla mi rabia. El odio, la rabia, el resentimiento es mío, no es del otro. Entonces, ¿cuánto reconozco yo mis emociones? Porque desear la paz es desear ¿qué? Desear la paz es desear orientarse a vivir y convivir sintiendo íntimamente que vivo en esa armonía relacional, en esa fluidez. Y esto puede ser una señora que tiene sus plantas, sus matitas preciosas, floreciendo y es feliz, como es feliz otra persona en otra parte del mundo con un Maserati, con un auto de último modelo. Y viven en esa armonía, no es de lo que tengo, sino es qué me hace feliz, con qué vivo fluidamente y en armonía conmigo mismo, con el otro. Si mi deseo es conservar la paz en mi vivir, ya que siento que yo no vivo y ni convivo en paz, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo oportuno sería mirar cómo me estoy relacionando. Cómo me estoy relacionando, como decía también María, primero con uno mismo. Hablar con uno en eso que yo llamo el soliloquio, es esa conversación que uno tiene con uno en el baño, en el auto, mientras camina, esa conversación con uno. ¿Estoy bien conmigo? ¿O ando a matar los 35, 165 días del año y digo, no me gusto, no me quiero, no quiero estar conmigo? Porque si yo no me quiero a mí mismo, ¿cómo voy a querer a otros? O sea, eso es básico. Y con el mundo natural y con los otros seres vivos. O sea, ¿cómo me estoy relacionando con otros seres vivos y con el mundo natural? ¿Y cómo se conservaría la paz, la convivencia en paz? Solo si cada persona puede, al centro de su vivir, esto que estoy diciendo, el reflexionar sobre sus relaciones. ¿Escucho al otro o me escucho a mí mismo? ¿Escucho? Sí, es simple. No hay que ir a ningún curso, nada, es simple. ¿Escucho? El escuchar es detenerse para dejar aparecer el otro. ¿Escucho o me escucho? Y pongo arriba todos mis galones, todas mis cosas, mis razones, y, y, y no dejo aparecer. Porque ese dejar aparecer implica humildad, implica esto que decía también María, esta constante actitud de aprendiz de la vida. Porque somos maestros cuando nos volvemos sabios y nos volvemos sabios cuando somos más viejos y cuando hablamos menos, cuando ocupamos más el silencio. Ahí somos sabios. ¿Acepto un mundo diverso o no? ¿O lo acepto porque está de moda ahora? ¿O porque realmente acepto esa diversidad? Me preocupo y reflexiono cómo me estoy comunicando. Cuando pienso en eso y siento, me tengo que mirar mis relaciones. ¿Cómo me estoy comunicando con mi pareja, con mis amigos, con mis hijos, con las personas que trabajan conmigo? ¿Estoy escuchando, no estoy escuchando? Entonces, es sumergirse en nuestras propias conversaciones para poder convivir en paz. Porque si yo convivo en paz, los que están alrededor mío van a también aprender a convivir en paz. Pero si yo estoy en una lucha por el poder, estoy en una lucha por el conocimiento, estoy en una lucha constante, no estoy en paz.
La convivencia en paz no es solo la ausencia de guerra, porque creemos, bueno, alguien decía, uno de los filósofos por ahí, no sé si Spinoza decía, que es la ausencia de guerra. No, no es solo la ausencia de guerra o de conflicto, porque van a haber conflictos, nos vamos a encontrar. Hay días que no nos levantamos, nos miramos al espejo y no nos encontramos tan bonitas. Hay días que nos amanecemos así más o menos y el día no es tan bello, pero me hago cargo de mis emociones. Entonces, eh, no es la ausencia de conflicto, pero es más complejo que eso, incluye cooperación, incluye la conducta ética, porque se habla de la ética de nuevo como algo allá, y la ética es una conducta en que me hago cargo, me hago responsable, que las consecuencias de mis actos no me dañen a mí, no dañen a otro y al entorno. Y si nosotros miramos y ponemos un zoom al mundo, nos damos cuenta que estamos bastante escasos de conducta ética. Tenemos este calentamiento global, tenemos todo el dolor que está viviendo la humanidad en distintas partes por estas guerras. O sea, como que no hemos tomado conciencia de que nuestras conductas, como decía Inmaculada, afectan a los otros, aunque vivas ahora donde viva un mundo globalizado. Entonces, la conducta ética fundamental es una reflexión de cómo, de qué me estoy haciendo responsable y si mis actos generan daño a otros, al entorno, al mundo natural. Y expandirnos como seres amorosos, construirnos como seres amorosos, porque nacemos como seres amorosos. Ahora, cultivamos la agresión, cultivamos un modo de vivir donde la salud mental está en riesgo. La salud mental está constantemente en riesgo. Vivimos un mundo de las cosas no para mañana, son para antes de ayer, en una vorágine. Entonces, ¿quién puede decir, me mandan a vivir así o yo elijo vivir así? Porque si yo elijo vivir de otra manera, entonces, como diríamos en Chile, tenemos que sacar el pie del acelerador. A lo mejor no voy a poder comprar la última moda, no voy a poder tener el último auto, no voy a poder, pero a lo mejor voy a vivir más tranquilo. ¿Qué quiero? ¿Vivir estresado, vivir pasando a llevar a los demás o un vivir más armónico? Entonces, cabe la pregunta, eh, expandirnos como seres amorosos que hemos venido al mundo en esa confianza, ¿da? Nuestra chura, como decía antes. eh, ¿Qué mundo, con qué mundo se encuentran los niños y niñas hoy día cuando nacen? ¿Cómo le explicas a un niño de 4 o 5 años hoy día que hay unos amiguitos de él en algún lugar del mundo muriendo por esta guerra? Este mundo dualista, este mundo, pero tenemos que encontrar la esperanza, porque si no encontramos esperanza, mejor nos quedamos todos en la casa y no nos relacionamos. Y la esperanza es la gran emoción que nos dice que podemos, si nos proponemos, generar un mundo diferente y un mundo en que convivamos en paz. Muchísimas gracias. Creo que estamos muy enganchados todos. Estamos más que concentrados. Creo que es un tema que abre mucho a debate, a diferentes puntos. Así que vamos súper bien. Estamos logrando el objetivo. Ahora vamos con la última, porque ya vamos cerrando. De las siguientes palabras, según fuimos poniendo algunos antónimos de bondad versus maldad, compasión versus insensibilidad, misericordia versus crueldad, amar versus odiar, paz versus enemistad. En este caso, sabemos que suele desencadenar siempre en una guerra. Entonces, según esas palabras que estuve mencionando, esos antónimos, ¿cuáles son los que estamos practicando más para Inmaculada? Empezamos por ahí de vuelta. Eh, Creo eh, sí,
por recordar un poquito, pero vamos, por ejemplo, me parece fundamental aquí añadir, bueno, solamente Uy, creo que tiene problema de conexión. Vamos a esperar un poquito. Igual si querés continuar, María Hidalgo, y mientras vuelve. Muy bien, gracias, Ingrid. Pues para mí son muy parecidas. En realidad tienen que ver con lo que decía antes, ¿no? Con la separación, con el mirar al otro como si fuera tan diferente a mí que tendría que competir, ¿no? En vez de mirarlo como un hermano, como hijo de ese momento amoroso, como decía Ximena, ¿no? Como todos nacemos desde ese acoplarse, ¿no? Y solo tener un bebé en brazos. em, esa sensación de cuando posan la cabecita, ese momento de confianza ciega y absoluta en el adulto que le está sosteniendo. Qué importante es que los niños crezcan con esa confianza y que no se vulnere esa confianza, ¿no? En los adultos. Probablemente de ahí venga mucho sufrimiento que luego se transforme en maldad, en crueldad y en odio, etcétera, ¿no? Cuando alguien nos ha sentido amado, no sé si probablemente sí, en la infancia. Yo he tenido la gran suerte de tener unos padres tan sumamente amorosos. Bueno, pues he podido cultivar el amor porque ya lo traía de serie, ¿no? Y eso es una gran suerte en la vida, ¿no? Me gusta mucho una frase que se le atribuye a Gandhi, que viene a decir algo así como si cada día nos peinamos los cabellos, porque no nos peinamos el corazón también, ¿no? Cómo no nos acicalamos el corazón cada día. Y, y va de esto, va de cultivarlo conscientemente, ¿no? Va de poner atención en esto, que es lo que hemos venido diciendo todo el rato casi, ¿no? Va de cómo puedo hacer yo para cultivar y hacer de mi corazón un lugar más grande para más humanos, para más personas, ¿no? Para el planeta, no solo para mí. ¿Cómo cuido yo mi alimentación con respecto al planeta? ¿Cómo cuido eh, mi consumo? Efectivamente, si yo me hago responsable de las consecuencias de mis actos, pongo conciencia, me salgo un poquito del sistema y probablemente no podré seguir la vorágine y bienvenida sea no seguir la vorágine, ¿no? Porque ahí en las orillas del sistema estamos muchos. Somos muchos los que estamos en esa orilla, ¿no? Mirándolo todo, yo a veces que me siento así, ¿no? Miro el sistema desde el orillo, miro así, digo, madre mía, qué lío hay ahí, ¿no? Y cuánto sufrimiento hay también, ¿no? Porque hay como un enlocecimiento colectivo de no poder dejar de estimularse. Ojo, que yo me estimulo como una campeona cada día también, ¿eh? Pero tengo mis momentos en los que digo, bueno, voy a dejar de estimularme, voy a parar un poco. Pero, pero va por ahí, ¿no? Y de las palabras que comentabas, muchas de ellas tienen que ver con el corazón. Y a mí hay una que me gusta mucho, que no está en la lista, que también tiene que ver con el corazón, que es el coraje. El coraje a mí me gusta mucho, es la fuerza que tiene el corazón. Y quiero unirlo con lo que decía Ximena, ¿no? Eh, no sé por qué tenemos la creencia absurda de que el odio es muy fuerte, ¿no? En cambio, yo creo que el amor es mucho más sólido y el coraje, que tiene que ver con la valentía que surge del corazón para cuidar. Los cuidados requieren de un coraje, bueno, impresionante. Los cuidados con criar, la crianza requiere de mucho coraje. Entregar el corazón por los demás, construir una cultura de paz precisa de coraje, porque precisamente nos estamos encontrando con un sistema que no aboga por esto, ¿no? Entonces, salirse del sistema un poco requiere de coraje. Em, Esta idea también de la compasión fiera, ¿no? Que habla Christine Neff, que a mí me gusta mucho, ¿no? La compasión, hay veces que también hay como una narrativa que piensa en debilidad, en que el amor es, pues eso, es algo muy frágil, que tiene que ver con
pues con la debilidad, incluso, bueno, y si ya entramos en temas de género, pues con las mujeres, como esta mirada, ¿no? Em, que tiene que ver con algo frágil y débil, ¿no? Desde luego que la compasión no tiene que ver nada con la fragilidad desde mi punto de vista, ¿no? Y la compasión fiera, que es esta compasión que tiene que ver con proteger, ¿no? Con proteger aquello que amamos y proteger desde la bondad, no desde la violencia, ¿no? No sé, me he enrollado, no sé si he contestado la pregunta. Ya para adelante. Bueno, igual antes de pasar, ¿es posible la paz y cómo, desde tu punto de vista? ¿Es posible la paz? Claro que es posible, es posible. Porque yo soy una optimista así también por nacimiento, yo creo, ¿no? Pero requiere mucho trabajo. Y yo no sé, requiere mucho, mucho, mucho trabajo de todos y todas. Y, y creo que hay mucha gente que no quiere trabajar por esto, ¿no? Porque está metido en otra historia, ¿no? Más del ego, más de pues del poder, de la soberbia, del narcisismo intelectual, de tantas cosas, ¿no? Del amor al dinero, desde luego que sí es posible. Y yo creo mucho como os decía antes, en lo pequeño y en lo cotidiano, ¿no? Y cada día experimento en mi hogar, lo primero en el hogar, en la familia, en las relaciones con mi hijo, con mi marido, con mi padre, con mis hermanos, y veo como cada acto o cada manera, cada vez que yo soy consciente de que no estoy cultivando esa relación amorosa, veo como la paz pierde puntos, ¿no? En el ranking. Entonces, yo abogo por esto, ¿no? Por cómo cada día hacernos presente que tiene que ver con lo pequeñito, con cómo cultivo yo la paz en lo cotidiano. Que la paz no quiere decir no confrontar. La paz no quiere decir no ser claro y no ser asertivo. La paz quiere decir me respeto yo y te respeto a ti. Respetémonos mutuamente, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? Si era No, posible era la esa, paz. era esa. Si es Vale, vale. Bueno, muchísimas gracias. Ahora pasamos de vuelta con Inmaculada, que creo que tiene un poquito inestable la conexión, así que estamos contigo, Así Inmaculada. es, lo siento. Gracias, me disculpo, pero sí, esto de internet aparece, desaparece sin previo aviso. Así es que nada, vamos a ver si me deja. Em, sí, nada, solamente que quería dejar. Ah, se fue de vuelta. Bueno, seguimos con Jimena entonces hasta que vuelva otra vez. Ok. ¿Te formilo Em, de vuelta las preguntas o está sí, bien? la tengo. Gracias. Ok. Si nosotros hiciéramos esta pregunta bajándonos de un tren en Madrid a las personas, y hiciéramos esta pregunta, ¿cuál sería la tentación de respuesta? ¿Cuál sería? ¿Cuál crees tú, María? Yo creo que Oye, serían que que no es no, que posible la paz. sí, pero de todas las palabras que Mm. aparecen, bondad, maldad, misericordia, crueldad, odiar y guerra, ¿a dónde se orientarían más las personas? ¿Caerían en la tentación? Yo creo que de lo desagradable y lo negativo. Yo creo que Exacto, sí, porque tenemos una exacto. mirada mucho más, ¿no? Esto del velcro para lo desagradable y el teflón para lo agradable, ¿no? Es, Sí. es que, es que, es, es que, es que estamos así. O sea, si nosotros miramos, y por eso digo, la tecnología es maravillosa, la globalización también, pero ¿qué nos muestra? ¿Cuál es el menú que hay? Guerra, asalto, las migraciones, que tal, o sea, tiene que escarbar uno para encontrar cosas bonitas, bellas, por eso tiene que ver con cómo me oriento en la vida. Entonces yo creo que podemos responder, claro, que la maldad, la insensibilidad, la crueldad, el odio, la guerra, pero ¿será así tanto? No, yo digo que no, yo digo que nos orientemos, porque el preguntar, hacer esta pregunta con estos antónimos muestra también
la cultura que vivimos del dualismo, la dualidad. No vamos por, como diría un budista, por el camino medio, sino que lo dual, blanco, negro, arriba, abajo, este lenguaje guerrero que tenemos, hay que luchar por esto, ¿ah? Entonces, pero si nosotros nos detenemos un poco a pensar lo mismo que decía al principio con nuestra ontología constitutiva, la de ser seres amorosos, donde la bondad, que está la palabra ahí, la compasión, el amar, la amistad, son emociones y conductas deseadas por todos nosotros. Hasta por el más temible de los temibles desea en algún rincón de su corazón esa compasión, el ser visto, el que me escuchen, el tener presencia. Porque cuando, como tú decías, María, cuando no he recibido, no he sido escuchado, no he tenido presencia de niño, me voy transformando en una persona agria, en una persona que a lo mejor va a cultivar más bien la odiosidad, la agresión, que la amorosidad. Pero resulta que somos súper plásticos. Esa es una maravilla. Por lo tanto, cuando hay momentos en que nos cae la teja y podemos reflexionar, puede cambiar nuestro mundo. Yo digo que si si la humanidad hubiese vivido más en esas emociones malucas, nos habríamos extinguido como humanidad. Tenemos que pensar que el amar es la primera y última medicina, no hay otra. Entonces, por lo tanto, la humanidad tiene que orientarse mayormente desde el amar. Si lo que vemos es una parte, pero no es el todo, porque si no, no estaríamos como, ahora estamos más conscientes, nos damos más cuenta de que el camino no va por el odio, el resentimiento, la rabia, no va por ahí. Sí, cometemos errores, pero el error es posterior a la experiencia, uno se equivoca cuando se equivoca, no se equivoca antes. Entonces, por lo tanto, sí, nos vamos a equivocar, pero la cosa va más hoy día y los más jóvenes, los niños, se orientan más al amar, al cuidado del otro, a aceptar la diversidad. O sea, estamos en un momento de clivaje, de cambio y de transformación. Eso. De Bueno, hecho, me gustaría decir una cosa sí, claro. pues, con respecto a lo que decía Ximena, ¿no? Em, yo creo que hay muchas menos acciones conectadas a la maldad que a la bondad. Lo que pasa es que tienen mucha más prensa, porque al fin y al cabo vende mucho. Claro, es un negocio, ¿no? Las noticias son un negocio hoy en día. Y entonces, ¿qué es lo que vende? El morbo y lo desagradable, porque bueno, es como esta parte más, ¿no? Claro, Chismosa. vende eso y hay otro que compra eso. Efectivamente, efectivamente. Pero yo hay veces que hago un ejercicio cuando me desesperanzo, porque también me pasa, que es mirar todo lo que sí funciona alrededor. Sí, claro. Y hay muchísimo más de lo que funciona que lo que no funciona. Quiero decir que como sociedad funcionamos en todos nuestros países, funciona la escuela, funciona la sanidad, funciona la administración de justicia, aunque Inmaculada igual tiene otra opinión al respecto, ¿no? Pero funciona tanto, funcionan las empresas, los que trabajamos con empresas, los grupos humanos funcionan. Sí, maravilloso. Las Claro. familias funcionan. Entonces, si no hubiera amor, todo esto no funcionaría. Si todo fuera tan terrorífico como dicen las noticias, ¿no? Como No, si. por eso nos hemos movido más en el amor, en el amar, para que estemos los que estamos hoy día en este planeta. Ahora, es interesante como lo pones tú, porque también cada persona puede poner en su vivir qué cosa me funciona a mí en mi vida. Y a lo mejor se va a encontrar con que le funcionan muchas más cosas de las que tenía pensado. Es interesante. Efectivamente, es que funcionan muchas más, ¿no? Sí. Pero las otras cogen más volumen. Ya, volvemos de vuelta con Inmaculada.
Os oigo regular. eh, no sé si estáis hablando ahora, me disculpo. Hola, Ingrid. Está libre para que puedas comentarnos un poquitito de tu experiencia. La última pregunta. Vale, sí. No. Sí, voy con la última pregunta. No os escucho bien, espero que me podáis escuchar vosotros. Sí, quería comentaros, estoy de acuerdo con que el planteamiento de la pregunta nos puede llevar a a irnos al blanco o al negro, ¿no? Y a mí no me gustan estos planteamientos binarios porque al final nos conducen al estás conmigo o estás contra mí y nos lleva a la polarización y creo que uno de los grandes, tremendos males que estamos sufriendo en nuestra sociedad ahora es justamente esto, la polarización. Entonces, más allá de que, por ejemplo, no sé si hay bueno y malo, no me gusta plantearme las cosas así, pero lo que sí que me gusta, si acaso, es planteármelo en el caso de que hubiera maldad y lo diera por hecho. No siempre que uno no es bueno, resulta que es malo, porque uno puede estar siendo bueno en un continuo y entonces hay mucha franja y mucha posibilidad de ser bueno. No sé si se me está escuchando. Entonces, este planteamiento binario no es el que más me gusta. Estoy, estoy de acuerdo también con lo que he escuchado decir a María, me ha parecido. Bueno, no sé si lo he escuchado bien. En relación a esto, así, por 100% de acuerdo en que desde mi punto de vista estamos practicando mucho más la parte amorosa y la parte del apoyo a la vida. Si no, lo he dicho antes, nos hubiéramos extinguido hace mucho tiempo. Entonces, la mayoría del tiempo, casi todas las cosas, casi todas las relaciones, casi todo en la vida funciona para su florecimiento. Es cierto que vamos en una dirección que creo que es equivocada y que deberíamos un poco reflexionar, ¿no? Porque está esta frase de que si no cambiamos el rumbo, acabaremos en el lugar exacto al que nos dirigimos. Y no sé por cuánto tiempo esto de que todo funciona o que la mayoría de cosas funcionan sería sostenible, pero aún todavía sí. Y me amparo muchísimo, me cojo muchísimo a esta palabra de la esperanza y de que sí es posible, porque somos muchísimas, millones, miles de millones de personas que trabajamos por la humanidad y por la paz por una convivencia pacífica. Y lo que quería decir es que rescatar también el valor de la compasión, muy al hilo de otras intervenciones y también de lo mío antes, ¿no? La compasión que viene de la humanidad compartida, ¿no? De la humanidad, y fijarnos en que cuando las cosas no funcionan, no es que ontológicamente sean malas, por eso, o las personas ontológicamente sean malas en sí, sino que probablemente un comportamiento equivocado, incluso cruel, puede ser más un síntoma que la causa del problema, ¿no? Y entonces, como poder ver tener esta mirada amorosa, compasiva y humana, ¿no? Y aprender a enfrentarnos incluso a una persona que haya podido cometer un error muy grande, como desde la pregunta de ¿qué te ha pasado, ¿no? ¿Qué te ha pasado, hermano? ¿Qué te ha pasado, hermana? ¿No? Para que hayas necesitado hacer esto y poder ver los síntomas, porque si son síntomas siempre son rescatables. Y desde cambiar un poco el discurso, ¿no? Este que yo hablaba antes de extirpar lo que no nos gusta, extirpar lo que no funciona. Este es un pensamiento muy moderno, muy mecanicista, y por favor, vamos a recuperar un pensamiento más orgánico y más holístico, ¿no? Y más en movimiento y de transformación. Y no amputemos, no eliminemos aquello que no funciona, ¿no? Sino que incluyámoslo, veámoslo, ¿no? Lo que creo que comentaba también María hace un momento, el ser visto. Estamos seguros de que estamos mirando
a cada una de las personas que consideramos, entre comillas, problemáticas. Yo creo que si miramos a las personas, atendemos a las personas, si se sienten vistas y reconocidas en su dignidad humana, las personas tendemos necesariamente a dar lo mejor de nosotras mismas. Y es así, de esta forma, como construimos la paz. Si podemos aprender a vernos así, podríamos contactar con la vulnerabilidad humana que cada una y cada uno tenemos y podríamos un poco bajar las barreras y desde esta vulnerabilidad de nuestra humanidad compartida comenzar como a buscar más los apoyos y construir un camino juntos. No sé si se me ha escuchado bien. Sí, súper bien, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Por la inestabilidad de conexión que hubo, nada más no pudimos estar ahí un poco más conectados, pero bueno, creo que ya era la última pregunta. Creo que todos, bueno, hablo en general, nos quedamos con un poco de trabajar un poquitito por dentro, ¿verdad? Decir, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Es como que hemos obtenido algunas herramientas desde la experiencia de cada una de ustedes y que bueno, también sería interesante que lo vayamos analizando e intentar poner un poco en práctica, ¿verdad? Qué mejor que aprender de experiencias de otras personas que ir a chocar solo todas las veces. Entonces, yo creo que por mi parte eh, fue un conversatorio bastante rico en información, en herramientas, en experiencias y nada. Así que si quieren agregar algo más, nos quedan 7 minutitos. Si quieren agregar algo más, está abierto todavía el micrófono para ustedes. Yo quisiera decir de acá de este país maravilloso, que todo conocer es un hacer. O sea, podemos decir que conocemos muchas cosas y podemos hacer una tremenda declaración de todo lo que está pasando en el mundo, de todos los marginados, de todas las personas que están apegadas al dolor, que es el sufrimiento. Em, Podemos hacer un diagnóstico gigante, pero siempre hay que remitirlo a uno. ¿Dónde estoy yo en relación a aquello que diagnostico? ¿Cómo estoy viviendo mi vivir? ¿Cómo me estoy relacionando? Em, Porque todo pasa por el cuerpo, María traía el cuerpo, pero nada ocurre en el cuerpo, todo ocurre en la dinámica relacional, en cómo nos relacionamos los unos con los otros. Entonces, ojalá que este espacio y este webinar pueda permitirnos a todos darnos cuenta de eso, de que puedo decir muchas cosas y me doy cuenta y hago diagnóstico, pero llevémoslo a la práctica, a la acción concreta, el día a día, con simples cosas como escucharnos, conversar, reconocer mis emociones y porque las emociones son conductas. Así que yo les agradezco mucho este espacio a Fundación Torres y Prada, a ti Ingrid, a María, a Inmaculada y a las personas que estuvieron acá escuchándonos y, y vamos que se puede un mundo mejor. Muchísimas gracias. Aprovecho para leer dos mensajitos que quedaron en el chat de Alejandro, que dice: Inmaculada, preciosa y muy acertada la referencia al cuidado. Me dedico a derecho de familia y a mediación familiar. Me gusta decir a los clientes que en una familia todos cuidamos de todos, independientemente de que vivamos juntos o no. Gracias por tus reflexiones. Y el último mensaje que ha llegado. Excelente y gracias por la oportunidad. Un saludo desde Paraguay y un gusto escucharlas. Pues si me permites, por alusiones, dar las gracias, ¿no?, por este mensaje a este compañero mediador. Eh, sí, efectivamente, el cuidado me parece fundamental. Y también aprender a gestionar
los conflictos, las diferencias, ¿no? Porque muchas veces si aprendemos a gestionarlos bien, hay incluso un aprendizaje, un crecimiento que podemos sacar de los conflictos. Es la mirada que yo tengo. Y hablando del cuidado, quería aclarar que cuando yo he hablado antes del paradigma restaurativo, efectivamente me he referido, por ejemplo, a cuando nos dañamos, pero el paradigma restaurativo también tiene una vertiente proactiva, incluso una vertiente preventiva, ¿no? Que hablaba también Jimena, y es justamente este cuidado de las relaciones. Si cuidamos las relaciones, estamos haciendo prevención necesariamente de mil cosas, del acoso, de la violencia, de la delincuencia. Al final, si nos fijamos en la palabra delinquir, su origen etimológico, delinquir quiere decir no estar ligado. El linkir es el link, es la liga, es la unión. Si trabajamos, que es lo que hacemos en el paradigma restaurativo, trabajamos las relaciones, trabajamos las comunidades, va a ser mucho más fácil que podamos gestionar el conflicto cuando surja, que va a surgir, y vamos a estar haciendo una política preventiva antiviolencia y antidelictiva tremenda. Y bueno, yo también me despido. Ha sido para mí un auténtico placer. Mil cosas por decir, pero también se han dicho muchas cosas que las agradezco y ojalá nos llevemos esta conciencia, ¿no? De que sí que es posible y sigamos invirtiendo en cultivar paz en nuestro día a día, en cada pequeño acto que hacemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. El cuidado y el autocuidado. Ujú. Muy Total, importante. Jimena. Y en el autocuidado está poner límites, Mm, y eso también es paz y es amor, poner Totalmente, límites. totalmente. Esto es todo un aprendizaje para muchas de nosotras, y hablo en Sí. femenino. Yo tengo 51 años y me ha tocado cuidar a niño pequeño y a madre enferma a la vez, y esto ha sido, bueno, un reto muy, muy tremendo. Y el no perderse, ¿no? Cuando yo me pierdo, María, eso es coraje. eso es coraje, cuidado. Además, de todas Bueno, maneras. yo quería agradecer también a José Antonio y a la Fundación la confianza. Ha sido un honor para mí compartir espacio con estas dos mujeres tan impresionantes y tan sabias, y me siento muy honrada, de verdad. Muchas gracias. Igualmente súper honrada y mil gracias a José Antonio, a Ingrid, que nos ha conducido también, a todos los asistentes, a las personas, a Jimena y a María. Me ha enriquecido muchísimo y ha habido una dinámica que me ha nutrido muchísimo. Y mil gracias a la Fundación y por generar estos espacios tan valiosos y Mm. necesarios. Muchas gracias. Un Y si me abrazo. permitís, tan terapéuticos. Mm. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, queremos seguir haciendo estos espacios, así que ya volveremos con más conversatorios de, como dice el señor Alejandro, terapéuticos y bastantes interesantes, ¿verdad? En busca de ir conviviendo un poco más también entre nosotros y ir ayudando un poquitito nuestro granito de arena para todos. Muchísimas gracias y damos por terminada nuestro conversatorio. Chao a todos. Muchas Muchas gracias. Chao. gracias. Adiós, Muchas muchas gracias. gracias a Muy Adiós. todas. interesante. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta Chao. luego. Adiós.